ingeniero Daniel Retamal Espinosa es ingeniero civil eléctrico de profesión, actualmente ingeniero de proyectos de línea de transmisión desde enero de este año en la empresa JAPP Ingeniería. Realizó su tesis en el estudio eléctrico mecánico de líneas de transmisión. Ha desarrollado actividades en desarrollo de ingeniería y concesión eléctrica definitiva, tales como coordinación de planos especiales de servidumbre, plano general de obra, cruces y desarrollo de la memoria explicativa, desarrollo de criterios y diseños electromecánicos de proyectos de líneas de transmisión, desarrollo de memorias de cálculos asociados a proyectos de líneas de transmisión. Lidera y dirige a proyectistas para el desarrollo de los planos, desarrollo de simulación de líneas de transmisión, coordinación de actividades y recursos para el desarrollo de los proyectos de su responsabilidad. El ingeniero Daniel él es egresado de la Universidad Talca de Chile. Ahora nos está acompañando con el tema diseño eléctrico mecánico de líneas de transmisión, aplicación a la nueva línea de 2 por 200 kV Entre Ríos, Nueva Chile. Ingeniero Daniel, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bien, le cedo la palabra, por favor, para que dé inicio a su exposición. Ok. Primeramente, agradezco la invitación a ABS Ingenieros por poder exponer este tema que fue de arduo trabajo para poder obtener el título y hoy en día poder ejercer como ingeniero. ¿Se ve bien la presentación? ¿Y se escucha bien el micrófono? Sí, se ve bien y se escucha claro. Ya, ok, entonces vamos a partir. Entonces, bueno, el tema que vamos a exponer el día de hoy, como había mencionado, es el diseño eléctrico mecánico de línea de transmisión, aplicación a la nueva línea 2x220 kV Entre Ríos, Nueva Chillán. Ahí está, ahí sí funciona. Aquí podemos encontrar la tabla de contenidos de lo que vamos a abordar a lo largo de esta investigación, donde tenemos la introducción, los objetivos y alcances, el cálculo eléctrico y cálculo mecánico, el sistema de estudio realizado, el cálculo y simulación y conclusiones. Tenemos para introducir el tema que en Chile actualmente corresponden 37.844,26 kilómetros de línea de transmisión en el sistema eléctrico nacional. Para las personas que no entiendan qué son estas siglas, corresponden al sistema nacional chileno que va desde Arica hasta la isla de Chiloé, que es hacia el sur de Chile. Tenemos también que los proyectos de transmisión pueden llegar hasta 7 años para aprobación o incluso más. Y también se propuso, igual como todos los años, el plan de expansión de los sistemas de transmisión, alcanzando 31 proyectos en el año 2022 por parte del Coordinador Eléctrico Nacional, que este es el sistema que coordina los sistemas de transmisión, los activos, aquí en Chile. Es por esto y muchas más razones que es indispensable no realizar un diseño eléctrico y mecánico de esta línea de transmisión. Como objetivo general de esta tesis fue realizar una guía técnica en el contexto de los sistemas eléctricos nacional que permita entender la teoría fundamental para el diseño eléctrico y mecánico de la línea de transmisión. Como objetivo específico, se tenía que estudiar las características eléctricas y mecánicas de una línea de transmisión de alta tensión, analizar la normativa vigente referente a la operación de la línea de transmisión de alta tensión, formular una metodología para el diseño de una línea de transmisión de alta tensión y validar el diseño en un caso propuesto por el Coordinador Eléctrico Nacional antes mencionado. Como alcance y limitaciones, tenemos que aquí no se considera una evaluación económica, la ampacidad de la línea se determina en estado estacionario, no se considera el cálculo de estructuras ni árboles de carga, no se utilizan torres especiales para la transposición para el cálculo mecánico, no se considera la deformación elástica del conductor y tampoco se considera cable de guardia ni cálculo de aisladores. Para profundizar primeramente en el diseño y cómo se utilizó el software del ETK, primero hay que hablar de la teoría que rige el diseño eléctrico y mecánico, o se podría decir un diseño electromecánico. Tenemos la teoría, podemos ver aquí en este esquema, de cuáles son los principales apartados que uno tiene que evaluar al momento de realizar un diseño de la línea. Como primer tópico tenemos el marcado en azul, donde tenemos la corriente máxima admisible. Aquí se abordaron dos apartados, donde tenemos la comparación de corriente, donde nosotros tomamos un tipo de conductor
Y vemos la sección del conductor y evaluamos la corriente máxima admisible con la corriente de fase nominal y para una potencia de diseño que se va a transmitir. Eso no es algo tan exacto, por lo cual se toma la norma IEEE 78, que vale decir que el software TLTCAD me permitió en este caso poder obtener la temperatura a porque la norma IEEE 78 nos menciona que debemos evaluar una ecuación térmica, donde tenemos las ganancias de calor y las pérdidas de calor, y de esta despejamos la corriente nominal en este caso, proporcional a la potencia, y tenemos la temperatura que va a tener el conductor. Por otra parte tenemos los parámetros eléctricos de la línea, donde se destaca la resistencia serie, la inductancia serie, la consistencia paralelo y la conductancia paralelo. Y de esto nosotros podemos tener un circuito equivalente por fase para obtener los voltajes en cada extremo y evaluar dos criterios que son propiamente tal de la norma chilena. Tenemos el de balance de tensión entre fases, donde aquí nos menciona que estos valores para líneas mayores a 200 kV tienen que ser máximo del 1%, y para líneas menores a 200 kV del 1,5%. Y también se evalúa la regulación de tensión, donde se evalúan en tres estados: el estado normal, alerta y de emergencia. Para profundizar en este tema de balance de tensión, como se puede apreciar en la figura, aquí tenemos el modelo exacto de la línea de transmisión, los parámetros distribuidos, y tenemos la ecuación que nos rige, donde se debe evaluar el desbalance de tensión en cada una de las fases. Primero, se considera un modelo aceptable para la línea de transmisión, ya sea por la longitud que tiene esta. Se obtienen las variables eléctricas, ya sea el voltaje en extremo emisor y la corriente en extremo emisor, y según el anexo técnico de la norma Seguridad de Calidad y Servicio, que es una norma nacional de la Comisión Nacional de Energía, nos dice que tenemos que evaluarlo a una carga balanceada, o sea, la potencia de diseño, a una potencia de 0,98 inductivo. Por otra parte, la regulación de tensión viene a tomar las mismas características anteriormente, pero se evalúa en la barra, en este caso donde está conectada la carga, y se evalúa en estado normal, alerta de emergencia, con los valores en por unidad que se muestran en pantalla según el nivel de tensión que se diseña en la línea. Y por último, en el cálculo eléctrico debemos también tener en cuenta las pérdidas de potencia. De esta se destaca el efecto Joule y el efecto Corona. El efecto Joule, como algunos sabemos, es la evaluación de las pérdidas que se generan en la resistencia serie por efecto de calor, donde estas por lo general se designan en porcentaje respecto a la potencia que se está transmitiendo, y estos valores pueden llegar a ser, o al menos lo que nos menciona la teoría, es que tienen que ser menor al 3%. Y para el efecto Corona, que es la ionización del aire en zonas cercanas a los conductores, se debe evaluar el gradiente de potencial en el conductor, y según el mismo anexo que antes citábamos, según la norma chilena, nosotros para altitudes hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar debe ser menor a los 16 kV RMS parte por centímetro, y para altitudes mayores del 18,5 kV parte por centímetro. Por destacar algunos conductores y no abordando tanto la explicación de ellos, tenemos 4 conductores típicos utilizados, que son de aluminio, aleación de aluminio, combinación con acero o ambos de aluminio. Y también tenemos el cobre, pero no se menciona en este apartado. Tenemos el AC, el AC, el ACAR y el ACSR. Tenemos también conductores fasciculados, o también nombrados conductores ENAS o combinación de subconductores, donde típicamente tenemos del orden de 4 conductores por fase, con una distancia D que puede llegar a ser hasta los 40 centímetros o 20 centímetros, va a depender aquí del diseñador. Y a pasar al apartado de cálculo mecánico, tenemos que el siguiente esquema, parecido al anterior, donde destacamos cierta parte del esquema y hablamos primero que tenemos que tener las condiciones iniciales del proyecto o donde está emplazada la línea. Tenemos que también tener las características y entender la característica del conductor, que está sometido a dos apoyos o dos estructuras que corresponden a la catenaria, donde tenemos los parámetros de la catenaria, el peso del cable de unidad de longitud, el conector horizontal. Tenemos también la curva de la catenaria, que se destaca geométricamente como se evalúa, que más adelante lo vamos a ver, y se destaca un vano regulador, y esto llega a la ecuación de cambio de condiciones o cambio de estado, y se realizan análisis respecto a cómo se actúa esta línea. Aquí tengo una imagen realizada para entender la geometría de esta línea de transmisión, donde si bien no siempre pasa que la línea está emplazada en una topografía sin desnivel, tenemos aquí un caso genérico donde H designa el desnivel de la catenaria. Tenemos A, que corresponde a la proyección del vano real de la catenaria, la distancia B, que es el vano real,
entre la distancia AB, la flecha que corresponde al punto medio del vano real y el punto medio de aproximadamente la catenaria, y las tensiones o tiros también mencionados, que es el T0, que es la tensión horizontal, que es constante en todo en la catenaria, y el T sub M, que puede ser el tiro en el punto medio donde se produce la flecha. Esas son las ecuaciones que nos permiten obtener esa variable en forma matemática. También tenemos el vano ideal de regulación antes mencionado, porque sabemos que la línea de transmisión no está diseñada con un vano solamente, está entre dos estructuras, sino son varias estructuras que pueden ser estructuras de suspensión, anclaje de remate, por lo general, y estos van separados por el vano regulador por estructuras de anclaje, con la ecuación que se muestra ahí, que es típicamente un vano promedio que considera los desniveles, el vano real y el vano proyectado. Por último, de este esquema tenemos la sobrecarga en el conductor, donde se destaca que tenemos el hielo y el viento. Esto genera un cambio en el peso del conductor, y también nosotros debemos evaluar a las hipótesis del cálculo mecánico, que depende de las condiciones ambientales del proyecto. Esto también entran a la ecuación de cambio de estado, y se realizan ciertos análisis y evalúan si el proyecto no sobrepasa las fuerzas prohibitivas según la normativa de cada país, en este caso Chile. Por hablar, las sobrecargas tenemos que son fuerzas externas que actúan en condiciones climáticas. En este caso solamente estamos hablando de las condiciones que se producen en el conductor, no en la estructura, pero sabemos que el viento y el hielo también afectan a ellas. Estas sobrecargas generan una fuerza resultante que nosotros la designamos aquí en este apartado como omega R, y tenemos el viento y el hielo antes mencionado, y se considera que el viento actúa sobre la superficie proyectada del conductor y el hielo toma una especie de manguito de hielo en el contorno del conductor. Se puede apreciar mejor en la imagen cómo el peso omega H, que es el peso del hielo, genera una fuerza mayor al omega P, que corresponde al peso propio del conductor, y omega B, que es la fuerza transversal que se genera por el viento en el conductor, disimulando que está en el apoyo, y genera una fuerza resultante omega R. Y puede observarse que genera una desviación en la catenaria como un plano tridimensional. También destacar otro efecto que llamamos efecto creep, que como vemos en la línea azul, esta corresponde a un vano típico con una tensión T sub I y una flecha F sub 1. ¿Y qué es el efecto creep? Es una evaluación de la deformación del conductor indirectamente, donde se evalúa aproximadamente como 10 años, según la teoría, y se genera una tensión TF que es menor al T sub I y genera una mayor flecha. De la hipótesis podemos generar cuantas nosotros queramos. Sin embargo, aquí yo puse 5 típicas que se podían evaluar aquí en Chile, incluso también en la teoría general. Tenemos que partir siempre de una hipótesis inicial que equivale a un porcentaje de la tensión de ruptura del conductor seleccionado y una temperatura ambiente. Tenemos también la hipótesis número 2, donde considera el máximo viento dependiendo de la zona geográfica. Tenemos también un cuarto de la presión de viento, la temperatura mínima que se genera en la zona, y también la temperatura máxima generada por la ampacidad más el efecto Creep, que podría considerarse esos 10 años, o también se considera también como una sobrecarga que se genera en el conductor. En Chile, según los pliegos técnicos RPTD, que es son las normas que rigen los diseños de línea de muchos de los sistemas en Chile, tenemos que se divide en 4 zonas, pero las normas corresponden a la zona número 2 y 3, que nos entrega el valor de la presión de viento y la temperatura que nosotros debemos evaluar. Para las zonas no mencionadas, que corresponden a la 1 y 4, se deben hacer estudios adicionales, pero de estas nosotros debemos evaluar que la línea no sobrepase 50% para el hielo y 40% para el viento, desde las tensiones mecánicas me refiero. También existen las distancias mínimas que se deben cumplir. En este caso existen muchas más, pero aquí en este trabajo de estudio solamente se destacaron la distancia fase terreno, que es la distancia que existe entre el conductor más bajo y el suelo, que se deben respetar según la zona, regiones poco transitables y regiones transitables según el nivel de tensión de la línea. Y las distancias verticales que se deben cumplir entre los cruces de líneas existentes con la proyectada, donde esta depende del voltaje de la línea que está en la forma superior, y la parte inferior, que en este caso la superior siempre va a ser la de mayor tensión. Y también depende de la longitud que se encuentra entre el cruce y la línea proyectada, o la real, la existente. Tenemos también la ecuación que rige, que muchos la conocen, que es el de cambio de estado, que depende de la deformación inicial, de las temperaturas, de los factores de sobrecarga que antes hablábamos, de la modularidad de elasticidad, entre otros, y podemos apreciar una imagen de cómo se comportaría la línea según las condiciones. Tendríamos la fecha durante la instalación, la final de la vida útil,
la flecha máxima, y esa es la distancia mínima admisible que se debe considerar por la distancia vertical antes mencionada. Aquí se genera una ecuación de no lineal, esta se resuelve, pero es lo que también realiza los software que se utilizan para diseñar líneas. El sistema de estudio, que ya aquí entramos ya en materia de cómo se aplicó toda esa teoría en este proyecto, tenemos el trazado de la línea, que se tomó de una línea que se hablaba del plan de expansión del Coordinador Eléctrico Nacional, donde es la que lleva este título de la memoria de título, cual es 220 kV, ubicada entre la subestación Entre Ríos, que es una subestación existente, y la nueva subestación Chillán, que es una subestación proyectada. Aquí se puede apreciar también en el línea verde el trazado donde se muestran también los vértices, los cambios de trazado, o sea, perdón, bien digo, y tenemos la potencia a transmitir son de 150 MVA, la temperatura máxima considerada en el sistema de 35 grados Celsius, y la longitud por medio de este trazado fueron de 46.58 kilómetros aproximadamente. Si bien como habíamos hablado en las limitaciones, no se utilizó el cálculo de estructuras, sí se utilizaron estructuras existentes que se muestran en pantalla. Tenemos estructura de suspensión, de remate y anclaje, vale decir que estas estructuras se utilizaron en un proyecto ya existente en Chile, cercano a la zona, y se tomó también un aislador típico considerado con la ferretería, los discos y las duras de esta estructura ya existente. Como datos de entrada para realizar este estudio, ya completo el diseño de la línea de transmisión, tenemos que obtener, según lo que nos menciona la norma aquí en Chile, es obtener la radiación solar en los meses de julio a diciembre, entre las horas 1 y 1:59 horas, según el inicio, la mitad y el final de la línea, nos entrega una radiación solar que esta se evalúa con la IEEE 38, por nombrar algunas condiciones, la altitud máxima del proyecto, la velocidad del viento como brisa de 0,61 metros por segundo, etc. Como dato de entrada del cálculo mecánico, mencionar que esta línea se encuentra en la zona número 3 de las zonas que antes habíamos explicado cómo se subdivide aquí en Chile, porque la línea está emplazada en la región del Ñuble, al sur de Chile. Tenemos que las temperaturas ambientes se extraen del explorador climático, también una plataforma nacional, y tenemos que la topografía se extrae por medio del Google Earth hacia el software del ETCAD, y como se puede apreciar en pantalla, tenemos cómo se comporta o cómo es el terreno de donde está emplazada la línea de transmisión. Que esa, vale decir, es una herramienta muy importante para poder visualizar dónde ubicar las estructuras. Como dato de entrada del cálculo mecánico, tenemos, aquí se definieron 4 hipótesis. Tenemos la inicial, que corresponde a la EDS, que se fijó en el 18% de la tensión de ruptura a 15 grados Celsius, la presión de viento máxima de 40 grados Celsius por sensor número 3, la presión del viento reducida, y tenemos también la temperatura mínima por el explorador climático de 7 grados. También se obtuvo la distancia mínima que se debe cumplir de la fase de terreno, donde al ser una línea de 220 kV, tenemos 7,32 metros y 7,82 metros para regiones transitables. En el cálculo de simulación, ya hablando de resultados, tenemos que como es la potencia máxima que se debe transmitir en la línea son de 150 MVA por circuito, se obtiene una corriente nominal que esta corresponde a 393,65 amperes. Pero en esta línea se utilizaron 2 conductores por fase, separados por 0,4 metros, con la finalidad de mitigar el efecto corona, que más adelante también se va a observar los resultados que dieron utilizando 1 y 2. Por lo tanto, la línea tiene que transmitir la mitad de esa corriente, que son de 196,82 amperes. Y destacar que el cálculo de ampaciencia se realiza por medio del software del ETCAD. Aquí no tengo una imagen de cómo visualizar ese estudio que se realizó, pero básicamente el software nos permite poner la cantidad de conductores, la separación de los conductores, la corriente a transmitir, y nos entrega la temperatura que se realiza según las condiciones climáticas antes mencionadas, que la verdad es algo muy ventajoso para obtenerlo. Aquí se estudiarán 4 conductores de los distintos 4 materiales de los típicos que habíamos hablado, pero se seleccionó el conductor AAC Sorbox, donde la temperatura máxima aproximadamente fueron de 45 grados, cumpliendo con la norma técnica de seguridad y calidad de servicio de no sobrepasar los 75 grados. El conductor seleccionado, los criterios que fueron indispensables para poder obtener este conductor fue que tenía una mayor carga de ruptura, tenía menor peso, unidad de longitud y un mayor parámetro de la catenaria según las condiciones del proyecto, haciendo que tuvieran una menor flecha. Primero, evaluando el criterio de balance de tensión que antes lo había mencionado, este cálculo se hizo considerando la línea contraposición, es decir, no hay un desbalance de tensión entre las fases, y entonces, obviamente, se da a tener como conclusión 0%, es decir, no hay una desviación entre las fases, lo que igual es beneficioso porque consideramos que hay menor a 1%.
pero esto no necesariamente es siempre así. Por lo tanto, se tiene aquí un desbalance de tensión sin transposición, usando una simulación en un software, donde ahí vemos que las distancias de la fase A, B y C son distintas, y llegando a una desviación máxima del 0,4%, pero aún así respetando el valor menor al 1%. Tenemos que también la regulación de tensión, antes mencionada con las mismas características, llegamos a un estado normal y alerta del 0,9923 por unidad y 0,9854 por unidad, viendo que esos valores respetan los estados que nos menciona la norma de aquí en Chile. Tenemos que las pérdidas de potencia producidas por la resistencia serie son del 0,99%, lo cual es menor al 3%, teóricamente se debe respetar. Y aquí mostramos también el efecto corona. Vemos que utilizando un conductor por fase, el máximo gradiente superficial en kilovolt por centímetro fue de 21,46, lo cual en este caso, en este estudio, sobrepasaba los 16 kilovolt por centímetro que nos menciona la norma. Por lo tanto, se tuvo que utilizar dos conductores por fase, llegando a 6,46 kilovolt por centímetro y mitigando este valor. Por lo cual, el diseño ahí, en ese caso, cumple este criterio. Por otra parte, ya considerado el cálculo mecánico, tenemos que la hipótesis de máxima temperatura se obtiene considerando el creep. Se hizo el estudio de creep, que también el software del ETCAD nos permitió tener la deformación por efecto creep, llegando a ser un proporcional de 20 grados para 10 años, y por lo tanto, de los 45 antes obtenidos por ampacidad, se le suman los 65 grados como flecha máxima. Entonces, también se considera la hipótesis de máximo viento de 40 y 10 kilogramos por metro cuadrado para viento reducido. Donde aquí el DLTK nos permite meter la hipótesis como velocidad de viento, por lo tanto esa presión se pasa a viento y se obtienen las sobrecargas mostradas en pantalla. Tenemos que la disposición de estructura se hizo a una tensión en el conductor del 18% de tensión de ruptura. Se utilizaron armados hasta los 9 metros, y también destacar que la línea pasa por cruces de líneas de 154 kV, la línea Pueblo Seco Charrúa y Charrúa Chillán, y también pasamos por líneas de 500 kV que es Charrúa Ancoa, y Entre Ríos Ancoa el circuito L1 y L2. Destacar que la línea proyectada, que de 220 kV, pasa sobre la línea de 154, como antes nombraba, y nuestra línea también, que es la de diseño, pasa por debajo de la de 500 kV para respetar la norma y la distancia antes mencionada. Tenemos aquí ya la disposición de fase, la disposición del trazado de las estructuras. Podemos observar que se encuentra en verde. Obviamente al principio, cuando se diseñaron esta línea, teníamos alertas, sin embargo, se sacaron esas alertas para poder hacer un diseño correcto, y como se puede mostrar en pantalla, en la parte de color rojo, hacemos un zoom en esa parte y vemos que se encuentran los cruces de línea que nos permite el software simular, los cruces de la carretera, y vemos también que la distancia hacia el suelo, que corresponde a la línea discontinua blanca, vemos que la tensión o la flecha, mejor dicho, de la catenaria no genera, está respetando la distancia mínima entre esos cruces. Destacar, porque también se habló de la teoría, porque en esta modalidad de título se hizo la comparación entre el cálculo, por así decirlo, a mano, o cálculo por simulación numérica, por las ecuaciones, y también se hizo el software, también los cálculos por el software, para realizar una comparación entre cómo se comportan las ecuaciones antes mencionadas con la simulación de este. Por eso también el dibujo del mismo tramo antes seleccionado. Se realizaron esta comparación y podemos ver que el cálculo a mano tiene algunos errores, debido a que hay muchas variables que no se consideran en esta, o se expresan algunos efectos, ya sea en las sobrecargas o las temperaturas antes mencionadas. Por lo cual también se destaca el por qué el software es importante tener los resultados en el software especializado en cálculos. Aquí también puedo destacar que la línea también pasa por unos cruces, porque destacar que también que esta línea tiene 148 estructuras. Vemos también que pasa por ríos, el río Diquilín, una otra carretera, y cruces de línea de 154 kV que están bajo la línea proyectada. También tenemos que la tensión máxima producida por la hipótesis de máximo viento fue del 22,75% de la tensión de ruptura, es decir, no sobrepasa los 40% que nos menciona la norma. Y tenemos que también la flecha máxima fue del 8,15 metros, y tampoco, si bien estamos en límite de la distancia al suelo, seguimos cumpliendo normativamente ese apartado. También una herramienta que destaca también del software es que podemos emplazar la línea ya diseñada en el Blue Air
Y podemos apreciar también las líneas azules, que son cruces de líneas que ya son líneas existentes, y las líneas rojas también que son existentes, donde las rojas son de 154 kV y las azules son de 500 kV, y se puede apreciar que la línea proyectada está bajo la de 500 kV y sobre la de 154 kV. También tenemos imágenes también de la misma proyección de esta línea, donde también tenemos los vértices, las desviaciones que existen en el trazado, entre otros. Pasamos también carreteras y cumpliendo esa distancia antes mencionada. Como conclusiones, tenemos que el diseño electromecánico de la línea de transmisión debe ser verificado por las normativas cumpliendo cada una de ellas, ya sea en Chile o en otro país. Tenemos también que la máxima temperatura por medio de la ampacidad más el CRIP es de 65 grados Celsius, dando como resultados. Tenemos que el desbalance de tensión llega a 0 y 0,4 con y sin transposición respectivamente, es decir, no sobrepasamos el 1%. También tenemos que los límites por caída de tensión, o regulación de tensión, mejor dicho, son de 0.9923 por unidad y 0.9854 por unidad, también respetando ese criterio. Las pérdidas de Joule alcanzan los 0.99%, y el efecto corona, utilizando dos conductores por fase, disminuimos de 21.46 kV por centímetro a 6.46 kV por centímetro. En el diseño mecánico tenemos que la tensión en la línea al 18% de la tensión de ruptura no genera fuerzas prohibitivas en las estructuras. También que la tensión máxima con la hipótesis de máximo viento, que es la tensión máxima producida, llega al 22,5% de la tensión de ruptura, producido también producto que en ese vano hay un desnivel de 44.64 metros. Tenemos que la máxima flecha, también en condición de temperatura máxima, se produce en el vano 44, con una magnitud del 16.63 metros, con distancia del suelo del 8,15 metros. Y tenemos que también que en ningún tramo de la línea se sobrepasa el límite establecido de la distancia del suelo y la tensión mecánica máxima. Y destacar por último que la utilización del software del ETCAD nos permite una mayor precisión de los cálculos, estudios de puntos, estructuras o vanos más críticos, y como antes también se mencionaba, una optimización del diseño de la línea. Eso, muchas gracias por su atención. Esa ha sido la presentación. Muchas gracias, ingeniero, por su exposición. A ver si tenemos algunas preguntas. Sí, tenemos una pregunta de parte de Edith Toala. Basado en la aplicación de este software y en el modelo de su tesis, ¿cuál es el beneficio para usted actualmente como profesional con respecto al medio en que se desenvuelve en su país? Bueno, principalmente tenemos que destacar que antes de realizar también cualquier diseño, uno tiene que realizar, como antes habíamos hablado, de un diseño eléctrico, hablando primero de destacar primero con los estudios de cuánto va a sobrepasar el conductor, ya sea por tensiones o, mejor dicho, también por la corriente que va a transmitir. Entonces el software aquí nosotros nos permite, al menos como diseñadores de línea de transmisión, nos permite a nosotros evaluar cómo se va a emplazar la línea y mecánicamente y dónde se va a disponer la estructura. Porque una cosa es proyectar la línea y otra es que acepte, como también lo decía antes un colega, que acepte el mandante esa disposición de estructura, o que pase por un terreno de que hayan, por tema de política, no se pueda pasar por ahí. Entonces hay muchos factores, pero el principal que nos ayuda a este software es para poder emplazar la línea en tal punto y verificar que no se sobrepasen las fuerzas, porque lo que queremos al final es ver cuál es la fuerza que se va a producir el conductor, producto de muchos factores. Genial, muchas gracias. Tenemos una segunda consulta. ¿Cómo se beneficiarían las líneas a estudiar para un mejor rendimiento para su implementación y ejecución, para que no se quede solamente en diseños? Bueno, también tenemos que entender que la ingeniería tiene varias etapas. Hablamos primero de una ingeniería conceptual, donde se hablan de los parámetros básicos de la línea, digamos la ingeniería básica, donde ahí se toma ya un diseño preestablecido de la línea, también una ingeniería de detalle donde se ven la palabra lo dice, ven los últimos detalles para la construcción, y finalmente está el diseño o la implementación de este proyecto. Entonces, siempre se tiene que partir de una premisa de que si la línea va a estar emplazada ahí, ¿cuál va a ser el día de mañana cuando se construya? Va a soportar esa vida útil de la línea, va a poder transmitir la potencia que yo quiero, va a soportar las cargas, la estructura. En ese caso, aquí nos hablaron de fuerza de la estructura, pero lo va a sobrepasar
según las condiciones climáticas de ese sistema, porque se podían tomar hipótesis también distintas que no necesariamente sea del lugar de estudio. Por tanto, es una herramienta también fundamental para la simulación, para poder el día de mañana implementarlo y hacerlo con las características originales donde va a estar emplazada la línea. Tenemos otra consulta. ¿Cuán recomendable es el software DLTCAD a comparación de otros softwares como el DirectCAD y CamRed? Yo no, bueno, personalmente, no sé si podría responder bien esa pregunta yo, porque yo principalmente utilicé el DLTCAD. Al menos en mi conocimiento, tengo entendido que el DLTCAD es solamente para líneas de distribución y transmisión. Creo que los otros software también son para más baja tensión, pero hablando de mi experiencia, el DLTCAD nos permite simular líneas de transmisión y como había mencionado, hay herramientas mayores, no solamente de la parte mecánica, sino también, incluso también se puede obtener cálculos de los parámetros eléctricos. Yo, si bien aquí en este estudio lo hice con las ecuaciones matemáticas, también se puede realizar ese estudio para comparar y tener otras alternativas y otros resultados para comparar. Sí, me gustaría complementar a la respuesta del ingeniero Daniel. Efectivamente, él en su proyecto usó solamente el software de DLTCAD porque justamente estaba relacionado a un diseño de una línea de transmisión, ¿no? Claro. Las otras herramientas de software como el DirectCAD y el CamRed son empleadas y utilizó el CamRed, por ejemplo, porque ella lo que evaluó fue el cálculo mecánico de estructuras, ¿no? Mientras que el DLTCAD trabaja con el cálculo mecánico del conductor, ¿no? Y el DirectCAD es más que todo para redes de distribución en media y baja tensión, aéreas y subterráneas, pero lo que hace es evaluar los cálculos eléctricos. Entonces sí, cada uno de los software está dirigido para un tipo de proyecto en específico, ¿no? Entonces el CamRed complementa tanto al DLT como al DIRECT. Y bueno, y el DIRECT es para redes media y baja tensión. En algunos países le llaman líneas, ¿no? Líneas de media y baja tensión, ¿no? Bien, eso para complementarlo más. Pero sí les vamos a hacer llegar a través del chat alguna información técnica complementaria de estas tres herramientas para que tengan una idea más clara. Bien, gracias, ingeniero Daniel. Gracias a usted. Se hace entrega el certificado al ingeniero Daniel Retamal Espinosa por su participación en calidad de ponente al tercer encuentro internacional de tesistas. Experiencia de tesis de ingeniería eléctrica, enfoque en líneas de transmisión y redes de distribución, con dominio en el uso de los softwares DLTCAD, DirectCAD, CamRed como apoyo fundamental. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a usted por la invitación. Muchas gracias.